Muy buena tarde para todos, para todas. Deseo que se encuentren muy bien. Para las personas que se están vinculando virtualmente, para quienes nos escucharán en otro momento, porque esta tertulia quedará grabada. Yo soy Alan del Río Vázquez, director del capítulo Cali de Acoldece, y les dejo mi saludo también especial para nuestros panelistas invitados, a Viviana Rocha Valenzuela, Maximiliano Aramburo Calle y mi compañera de capítulo, Paola Villegas Novoa. En verdad, a los tres muchas gracias, en especial a nuestros dos invitados, Viviana y Maximiliano, profesionales magníficos y en especial extraordinarias personas, el que nos aceptan acompañarnos en de este desafío temático, porque no es algo sencillo lo que tendremos hoy, por lo mismo también interesante y divertido. Vamos a abordar en esta tertulia todas las implicaciones sobre la responsabilidad por accidentes nucleares y radioactivos y su aseguramiento, en especial haciendo énfasis sobre las implicaciones que tiene la Ley 2603 de 2023 y que se anclan a lo que fuera, lo va a hacer el profesor Maximiliano, un análisis de de lo que él mismo anotó cuando era un proyecto de ley y que hoy al serlo. Así que tendremos una tertulia quizá bastante novedosa que nos invita a repensar mucho estas dos disciplinas teniendo en cuenta ese tipo de riesgos con dos expertos. Estará acompañando a los dos panelistas mi compañera Paola Villegas, miembro del capítulo de Cali. Y quiero mencionar, pues estos son todos expertos en estas temáticas. Maximiliano es doctor en Derecho de la Universidad de Alicante, de universidad de la cual también es máster en argumentación jurídica. Maximiliano tiene especialización en responsabilidad civil y seguros de la Bolivariana. Adicionalmente, algo que es bastante interesante, que él, que es un civilista, tiene una formación como especialista en derecho penal en sus inicios profesionales y el abogado, árbitro, profesor, columnista, y ya lo anoto, extraordinaria persona, hombre tremendamente pro y profesor, escritor, que él nos puede dar una perspectiva muy aguda sobre las implicaciones de la responsabilidad civil, que es su mayor área de experiencia y conocimiento. Y de su lado, Viviana Rocha Valenzuela, ella es abogada de la Universidad Javeriana, pero anoto de la Universidad Javeriana de Bogotá, pero anoto paisana nuestra, escaleña, así que no por denostar a nuestro querido Maximiliano Paisa, pero aquí tenemos una coterránea, así que Viviana la recibimos como eh, nuestra compatriota, nuestra paisana. Ella es máster en asuntos internacionales y tiene una maestría en gerencia de riesgos. Así que, pero en especial su trayectoria en el sector asegurador y reasegurador, pues es en verdad amplísima, de tal forma que lo que pretendemos con ella será una mirada desde la práctica aseguradora. Ella hoy mismo lidera el área de líneas financieras, responsabilidad civil y ciberseguridad en la firma Howden Reed. Así que tendremos en verdad a dos muy eh, expertos en cada materia. Y nos acompaña como moderadora Paola Villegas, que es abogada independiente, consultora y litigante, es especialista en responsabilidad civil y daño irreversible en la Universidad Externa de Colombia, y ya lo mencioné, lo resalto, es miembro del capítulo Cali de Acoldece y miembro de la Junta Directiva. Además, mi compañera querida en esta labor. Les agradezco muchísimo a ustedes tres.
y a quienes están aquí conectándose. Mi saludo fraterno de nuevo desde Cali. Les quiero anotar solo para cerrar que la doctora Carmenza Mejía no podrá acompañarnos en este momento, pero lo hará seguro enseguida. Les dejamos un saludo especial, siempre afectuoso, por este y todos los capítulos, estimulando ella y junto con el doctor Rafael Ariza, que dirige ejecutivamente la asociación, pues, promocionando estos espacios de interlocución en temáticas aseguradoras y de responsabilidad que son relacionadas. Cierro solamente mencionando nuestra invitación siempre al encuentro de Acoldese y Congreso SILA que se va a realizar entre el 26 y el 28 de agosto, ya muy próximamente. Está cerrándose las inscripciones, en verdad terminándose los cupos, por fortuna. Tendremos la presencia latinoamericana o ibero-latinoamericana, con profesores y expositores de altísimo nivel, sobre todo todos en función de ver cuál será el futuro del derecho de seguros. Así que bienvenidos, podremos hacer de pronto un énfasis ahorita al final. Les agradezco mucho y sin más paso la palabra a mi compañera Paola, quien moderará. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Alan. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, bueno, voy a hacer una pequeña introducción y es que durante muchos años hablar en Colombia sobre responsabilidad por accidentes nucleares o radiactivos era, pues en buena medida, un ejercicio netamente académico. Existían actividades relacionadas con el uso de materiales radioactivos, como por ejemplo en medicina, investigación y en algunos procesos industriales, pero no existía un régimen jurídico concebido específicamente para responder a los daños que podían derivarse de esos riesgos. Ese panorama acaba de cambiar con la expedición de la Ley 2603 de 2026, que establece por primera vez un marco legislativo integral para las actividades que involucran materiales nucleares y radioactivos y crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear como autoridad especializada en esta materia. El debate en torno a esta ley se ha concentrado con razón en aspectos como el desarrollo de radiofármacos, la investigación científica o las posibilidades que esta ley abre para el futuro energético del país. Pero hoy queremos mirar otra cara de esa misma regulación y es sobre la responsabilidad civil y el aseguramiento de los daños que eventualmente puedan producirse. Esta conversación resulta bastante interesante porque el daño nuclear desafía muchas de las categorías tradicionales del derecho de daños que conocemos y nos obliga a hacernos preguntas como ¿quién responde cuando ocurre un accidente de esta naturaleza? ¿Cómo se protege realmente a las víctimas? ¿Es suficiente nuestro sistema tradicional de responsabilidad? ¿Cómo se enfrentan daños que puedan manifestarse años después, que afectan el medio ambiente, que pueden extenderse a múltiples víctimas o incluso trascender las fronteras de un Estado? Y desde Acoldese, por supuesto, la pregunta que no puede faltar es cómo se asegura un riesgo de estas características. Para abordar estas cuestiones tenemos el privilegio de contar con los invitados que nos acaba de presentar Alan, cuya experiencia a mi parecer es excepcional, se complementa de manera excepcional. Y la dinámica que vamos a tener esta tarde será muy sencilla. Tendremos primero la intervención del doctor Aramburu sobre el régimen de responsabilidad civil y posteriormente escucharemos a la doctora Rocha sobre el aseguramiento de estos riesgos. Después conversaremos con ambos a partir de algunas preguntas que tenemos y finalmente abriremos un espacio para las inquietudes que ustedes puedan tener para que las puedan ir formulando por el chat. Esperamos que esta conversación sea abierta, en la que no solo escuchemos dos excelentes exposiciones, sino que también podamos conectar ambas perspectivas, porque al final el verdadero reto consiste en encontrar un equilibrio entre el desarrollo de estas actividades que generan pues algunos beneficios para la sociedad y la existencia de un sistema jurídico capaz de ofrecer una protección real y efectiva frente a los daños que, aunque son improbables, pueden llegar a ser catastróficos. Sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Maximiliano
para que proceda. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Alan, por las generosas presentaciones, con las buenas tardes para ustedes, para quienes nos acompañan conectados, para quienes ven esto después y por supuesto para Viviana Rocha, que estará hablando de uno de los temas que yo creo que es crítico para que funcione un régimen de responsabilidad eh, adecuadamente. En alguna ocasión yo dije en una conferencia que cuando uno no tiene mucho para decir, uno comienza con un chiste o con una anécdota, y la anécdota en este caso es muy sencilla y muy fácil de contar, porque la primera vez que yo me ocupé de este tema, me preguntaron sobre cuál es el régimen de responsabilidad por accidentes nucleares en Colombia, pues me pidieron que diera una conferencia, y la conferencia duraba más o menos 10 segundos. No hay un régimen, no hay instalaciones nucleares, muchas gracias. Eh, en ese momento ya estaba en trámite el proyecto de ley que se terminó convirtiendo eh, en la ley 2603 de 2026, mediante el proyecto de ley en su momento en Cámara de Representantes, donde inicia su trámite, pues que se presentaba fundamentalmente como la idea de una arquitectura, de una regulación para el desarrollo de energía nuclear en Colombia. eh, y que ponía su acento, su énfasis en casi todas las presentaciones que se hacían al respecto en la creación de una agencia nuclear. Obviamente el ojo desviado de la profesión o del ámbito de lo que uno se suele ocupar se concentra en algunas cosas, y esta tiene muchas desde el punto de vista jurídico y por supuesto desde el punto de vista técnico de lo que se pretende con ella, más allá del entramado difícil de cualquier proyecto de envergadura en Colombia, que haría que cualquier instalación nuclear que se comience a desarrollar a partir de esta ley tomaría posiblemente 10 15 años o más en producir resultados efectivos. Aquí hay cuestiones que interesan al derecho internacional de los tratados, enseguida diré algo al respecto. Hay cuestiones que interesan al derecho de seguros, hay cuestiones que interesan al derecho administrativo, de la forma en la que se regula la responsabilidad más allá de cláusulas generales. Así que, pues, digamos que mi primera mirada es, ¿y si esa ley no existiera, qué habría? Voy a intentar, si soy capaz, de compartir una presentación que como presentación fue hecha a partir del texto del proyecto de ley, pero que prácticamente solamente cambia en un poquitico respecto del texto de la ley que fue aprobada. Vamos a ver si intento hacerlo. Creo que podría hacerlo. Si digo aquí compartir, ustedes deberían ser capaces de ver mi pantalla, que es una presentación en PowerPoint en relación con esta cuestión. Eh, quiero partir para no tomarme más tiempo del que tenemos, quiero partir pues de lo siguiente. Eh, Como decía Paola, esto no es ciencia ficción. Tenemos algunas, no instalaciones nucleares, pero sí em, fuentes de radiación y dispositivos médicos que utilizan o energía nuclear o fuentes de radiación ionizante muy compleja. Quienes hayan visto recientemente en algunas plataformas de streaming una serie relacionada con un accidente en términos históricos, 1987, hace 2 días, hace apenas 40 años. eh, que contagia o contamina, más que contagia, a un número importante de personas con radiación a partir de una fuente abandonada de medicina nuclear en un hospital abandonado. Unos chatarreros encuentran esta máquina, intentan desarmarla y sin ser conscientes de que tenían entre manos, esas personas y otras en Goianía, en Brasil, eh, termina hablándose de cerca de 250 personas afectadas por esa radiación. Eso quiere decir que esa idea de ciencia ficción, para ser una fuente de responsabilidad, no requiere
de grandes reactores como los que ocasionan los accidentes de Chernóbil o Fukushima muy conocidos, y de los que se puede encontrar abundante literatura, e incluso de ciencia ficción digamos, entretenimiento alrededor de lo que hay, literatura, series, películas, sino que bastan realidades tecnológicas que tenemos entre nosotros, eh, en todas nuestras ciudades, en instalaciones industriales, etcétera, para tener ya algún riesgo de responsabilidad por incidentes o accidentes radiactivos. Colombia tiene actualmente un único reactor nuclear que tiene más de 60 años de funcionamiento. Llegó a Colombia en el marco del proyecto Átomos para la Paz en los años 60, pero tenemos muchas fuentes de instalaciones de radiación con instalaciones muy, muy diversas. Entonces, digamos, en términos generales, un legislador racional y previsivo, sobre todo con las crisis que tenemos en materia de generación de energía, piensen en la alta dependencia que tenemos de, por ejemplo, energía generada por hidroeléctricas, frente a una dependencia, como el caso de Francia, de cerca del 70% de energía nuclear. ¿Cómo puede hacerse la transición a este tipo de energías cuando ya hay un proyecto de ley que lo permite, y cuando se ha reevaluado de una manera, pues, digamos, mediáticamente muy visible, las cuestiones relacionadas con la seguridad de las instalaciones nucleares? Es decir, es previsible que con un plan de desarrollo adecuado, con una política pública adecuada, en países como Colombia tengamos en el mediano o largo plazo fuentes de energía con pequeños reactores nucleares, o incluso con grandes reactores nucleares, que nos exponen a riesgos relevantes. No el hecho de que la seguridad de este tipo de instalaciones sea una realidad completamente distinta a la que había en los años 60 o 70, no elimina los riesgos y por lo tanto la necesidad de regular las cuestiones en materia de responsabilidad y por lo tanto de su aseguramiento. Decíamos ahora, ¿qué pasaría si no hubiera normas como las que hoy tenemos, o qué pasaría si dejáramos las normas tal cual las tenemos hoy? Hoy prácticamente, digamos que tendríamos que recurrir a tres capas de contención de los riesgos relacionados con energía nuclear. La primera capa es la vieja capa del Código Civil, la jurisprudencia de 1938 en adelante en relación con las actividades peligrosas. Eso implicaría un trabajo argumentativo de calificar la generación de energía nuclear o la utilización de sustancias radioactivas como una actividad peligrosa con arreglo a alguno de los criterios con los cuales se han calificado como peligrosas algunas actividades. Es decir, por ejemplo, la incapacidad del ser humano de resistir por sí solo los efectos que despliega naturalmente en su estructura o en su comportamiento una determinada actividad, etcétera, y aplicar el mecanismo de presunción de culpa que se aplica a estas actividades. Sin embargo, ya de por sí llama la atención que el régimen típico de actividades peligrosas como la conducción de automotores sea el mismo para un riesgo que en sí mismo tiene una potencialidad de daños mucho mayor, no solamente por el resultado, digamos, que en un caso, un accidente de tránsito puede ocasionar el resultado de muerte, un accidente o incidente nuclear también. Es decir, no solamente por el tipo de resultado, sino por las magnitudes. Es decir, mucha más gente, muchos más daños, incluso la invisibilidad del tipo de daños que se causa. Una segunda capa viene a partir de la Ley 1252 del año 2008, que es el mecanismo de responsabilidad objetiva de la cuna a la tumba, ligada a la peligrosidad de los residuos peligrosos. Recuerden que esta es una ley que surge a partir de la prohibición constitucional de la introducción de residuos nucleares en el país, años 90, a finales de los 80, años 90, donde hubo accidentes nucleares, motivaron la introducción de esa norma en nuestra Constitución, y por lo tanto la ley termina siendo un desarrollo de esa prohibición. Pero hubo como una especie de temor de circunscribirlo exclusivamente a residuos nucleares. Entonces la ley muy tímidamente introduce algunas definiciones relacionadas con incidentes nucleares, con desechos nucleares, pero no desarrolla completamente, digamos, asociados a los riesgos típicamente nucleares y radiactivos, un régimen de responsabilidad. Y una tercera capa, en mi opinión, es la capa relacionada con las normas con las normas o el régimen
sobre daño ambiental a partir de la ley 23 del 73 y la ley 99 del 93, con algún desarrollo en la jurisprudencia tanto civil como contencioso administrativa, a partir del principio el que contamina paga. Entonces tenemos en general una primera capa, unas primeras capas de contención que nos dicen, si no tuviéramos norma expresa, tendríamos una responsabilidad objetiva o algo que se le parece mucho, como la responsabilidad por actividades peligrosas, y uno podría decir, ¿qué podría cambiar entonces con una norma? Si tenemos la responsabilidad en principio más exigente del ordenamiento con responsabilidades objetivas, ¿para qué necesitamos más? Pues bien, resulta que la potencialidad de daños de un incidente nuclear o incluso un incidente radiactivo que en principio es menor, pues genera o bien el daño ambiental puro, el daño al medio ambiente, la afectación del funcionamiento de los ecosistemas, como lo define la ley 99 del 93, en protección de algo que es un interés colectivo y por lo tanto con ciertos causos procesales como las acciones populares que están próximas a cumplir 30 años de entrada en funcionamiento. eh, pero además generan un daño con lo que llamaríamos una cierta terminología, digamos, no muy propia de la responsabilidad, pero del régimen de responsabilidad en Colombia, pero sí muy habitual en el mundo del derecho de seguros, daños consecuenciales, afectaciones a la vida, a la integridad personal de un gran número de personas. Fíjense, por ejemplo, los casos que se analizan en materia de causalidad, por ejemplo, en lugares cercanos a instalaciones nucleares, cercanas a pueblos o aldeas, donde se incrementa, por ejemplo, el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer y, por lo tanto, a través de las llamadas acciones para litigación colectiva, como las class actions o nuestras acciones de grupo. Mm, ¿Qué tenemos de déficit en la ley 1252 sobre residuos peligrosos? Pues aunque tenemos la inclusión del residuo nuclear dentro de las definiciones, como el residuo derivado de la fisión nuclear, etcétera, aunque tenemos un régimen de responsabilidad objetiva previsto en una norma como esa, pues no tenemos una verdadera socialización del riesgo, no se incluyó como un mecanismo de socialización del riesgo de responsabilidad objetiva em, a través de un seguro obligatorio, a pesar, digamos, de lo habituales que son los seguros obligatorios en Colombia. Creo que es el doctor Andrés Orne Álvarez quien encontraba un inventario de cerca de 40 seguros obligatorios en la legislación colombiana. Y una eficacia nula. Yo tengo que decir aquí que esto lo dije, lo había escrito antes de una conversación que tuvimos con Verónica y con Alan y Paola en la preparación de esta charla. Cuando yo digo eficacia nula, me refería a que no he logrado encontrar un solo caso de aplicación judicial de esta ley. Al parecer, habría algún evento que no llegó a ser decidido judicialmente. Sin embargo, siempre llama la atención si alguien conoce algún caso de aplicación judicial de la ley para ver cómo ha sido entendida. Les agradezco mucho me lo hagan saber. Yo no lo he encontrado, no puedo asegurar que no exista. Mm, ¿Qué hay en el proyecto de ley, perdón, en la ley que hoy es la que mencionábamos y que promete insertar a Colombia en este sistema digamos, generación de energía principalmente, pero no exclusivamente? Mm, Diría que lo primero es, pues no tenemos una actividad nuclear intensa. Tenemos una actividad nuclear episódica, quizás impulsada por la aprobación de este proyecto de ley pocas semanas antes de su aprobación en el Senado. Los últimos debates se anunció que el Servicio Geológico Nacional, a través del reactor nuclear que existe en Bogotá, iba a volver a producir radioisótopos que tienen una aplicación fundamentalmente médica, que hoy se importan. Pero a pesar, digamos, de no tener esa actividad nuclear, sí tenemos numerosas fuentes de radiación asociadas principalmente a usos médicos. Mm, Tenemos
por ejemplo, regímenes de seguridad social que consideran la exposición a radiación para efectos de, digamos, de exigir una mayor, una mayor protección a los trabajadores en este tipo de instalaciones o de exposición a estos riesgos. Em, Pero tenemos, pues digamos, algunas advertencias del proyecto de ley. Yo me concentraré en la más importante, y es que mientras otros países con intensa actividad nuclear tienen un régimen de responsabilidad específico, amplio, desarrollado, como ocurre en el caso de España, por ejemplo, una ley del año 2012, entre nosotros, el proyecto se queda muy corto, con apenas tres artículos, artículos 71, 72 y 73 en la ley, eran 67, 68 y 69 en el proyecto, eh, que no alcanzan, digamos, a compasar el régimen previsto en tratados internacionales que homogenizan las prácticas en materia de responsabilidad de aseguramiento. em, y por lo tanto se dificulta, en mi opinión, la doctora Verónica nos dará su opinión, su aseguramiento eficiente. Entonces centralizan las competencias de una agencia recién creada, se regulan algunos de los usos seguros de la energía nuclear, se establecen unas definiciones muy minuciosas, pero no se define qué es el daño nuclear, ni se le diferencia del daño radioactivo, etcétera. Es decir, contrasta como un afán definidor del legislador con la ausencia de definiciones en materia de responsabilidad. Eh, y en las normas propiamente de responsabilidad, la idea de que es un régimen que debe servir para proteger a las potenciales víctimas y por lo tanto para definir el ámbito, digamos, de identificación de los riesgos en los que debe protegerse un explotador de una instalación nuclear o un transportador de sustancias nucleares, pues digamos, el régimen previsto se concentra en definir los sujetos responsables, pero no se evidencia un paradigma protectorio muy fuerte. Em, Esos tres artículos, digamos, nos dan un régimen, en mi opinión, bastante precario. Alerto sobre un dato del que más adelante mencionaré algo. Eh, para ciertos efectos remite a los tratados internacionales suscritos por Colombia, pero hasta que Colombia, de los varios que hay en materia específicamente de responsabilidad por daño nuclear y radioactivo, solamente ha suscrito uno que nunca ratificó. Todos los demás no los ha suscrito. Yo estuve haciendo la averiguación y tengo la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con esto, y además dicen no hay ningún otro que hayamos explorado la posibilidad de firmar. ¿Qué hay en ese régimen? Estoy tratando de pasar de página ya. ¿Qué hay en ese régimen? Repito que esto estaba hecho de la idea del proyecto de ley 466, que era el que había en trámite en la Cámara de Representantes. Hoy son los artículos 71, 72 y 73 de la ley, y nos habla básicamente en tres artículos eh, del régimen de responsabilidad. El artículo 71 se concentra en la noción de explotador de la instalación nuclear. Una de las cosas que llama la atención es que se refiere el régimen previsto solamente a dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad del explotador y la que ocurre durante el transporte, que también está a cargo del explotador, pero que permite trasladar el régimen de responsabilidad mediante un pacto escrito al receptor de la mercancía o al transportador o transportista. Es decir, un pacto o un acuerdo de voluntades para el transporte que traslada el régimen de responsabilidad y que de alguna manera pone a la víctima, entre comillas, a cargar con las consecuencias de ese acuerdo de voluntades entre explotador y transportador. Decía ahora que ese régimen parece más preocupado por la definición de los sujetos responsables que por el daño, e incluso por la cuantificación del daño, los criterios, la identificación
de los daños indemnizables. Ese proyecto entonces descarga en el explotador o en la persona titular de una autorización de una autorización para explotar energías nucleares la responsabilidad y dice la responsabilidad exclusiva de los daños nucleares que se produzcan. A mí me dejan muchas dudas desde el punto de vista, digamos, de la técnica e interpretación del derecho positivo, que es eso de responsabilidad em, exclusiva. Primero, porque el legislador no definió qué entiende por daño nuclear. Y pues no hay cómo entender claramente a qué se refiere lo de la responsabilidad exclusiva. Una primera posibilidad es si la exclusividad hace referencia a excluir, por ejemplo, a otros responsables. Por ejemplo, a excluir responsables solidarios, eh, uno de los cuales, por ejemplo, podría ser el Estado en virtud del parágrafo del artículo 71. Si el Estado como explotador o coexplotador de una actividad industrial que involucre energía nuclear o en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control hubiera alguna omisión que lo hiciera responsable, si esa idea de responsabilidad exclusiva excluye a otros responsables, por ejemplo, al Estado. En el proyecto de ley, el parágrafo que hoy hay en el artículo 71 que dice que esa responsabilidad es sin perjuicio de la que le quepa al Estado, eh, pues permitía decir, bueno, exclusiva significa que el Estado nunca va a ser responsable. Hoy hay ese parágrafo y eso implica aceptar que al menos podría haber alguna solidaridad con el Estado si hubiera alguna omisión o falla en las funciones de inspección, vigilancia y control. La segunda posibilidad es entender que exclusivamente o la responsabilidad exclusiva no se refiere al responsable, sino al tipo de daño. Es decir, cuando nos dicen que es exclusivamente responsable del daño nuclear, ¿a qué se refiere el daño nuclear? Es decir, si el daño nuclear es el daño ambiental puro, por ejemplo, o si lo de exclusivo lo que implica es que no se incluyen los daños consecuenciales individuales, por ejemplo, el desarrollo de cáncer o las muertes o lesiones individuales que pudieran em, generarse. Me parece que si esa fuera la interpretación, esto equivaldría a una cláusula de irresponsabilidad frente a daños individuales o daños consecuenciales, que yo creo que en esa interpretación sería inconstitucional. Es decir, sería una interpretación que no es compatible con los regímenes de responsabilidad, no sería compatible con el fundamento de una regla estricta de responsabilidad y no estaría acompasado con lo que disponen los tratados internacionales sobre la materia. Mm, Una de las cuestiones relevantes es que hay que mantener un seguro o garantía em, en, para el ejercicio de la actividad. Sin embargo, no está claro desde el punto de vista, digamos, estrictamente técnico que sea un seguro obligatorio. No está claro en qué términos se debe otorgar esa garantía, qué otro tipo de garantía pudiera existir. Em, y pues digamos que todos los regímenes, por ejemplo, acompasados con el Convenio de París de 1960, la Convención de Viena sobre responsabilidad por daños nucleares del 63, el Convenio complementario de Bruselas del 63, el Protocolo común del Convenio de Viena y el Convenio de París del 88, o la Convención sobre indemnización suplementaria por daños nucleares del 97. Esas tratados internacionales, repito, no suscritos por Colombia, pues digamos que serían incompatibles con esa traslación de responsabilidad en los términos en los que podría interpretarse lo que plasmó nuestro legislador. Solamente, repito, para poner un ejemplo, lo que aquí está en tres artículos más o menos desintegrados del contexto internacional, en España tiene una ley específica de 24 artículos que desarrollan todo el régimen
de responsabilidad, incluso fijando los montos de las indemnizaciones, no es propiamente como un baremo, pero sí determinando los límites indemnizatorios en cada uno de esos casos. Eh, yo creo genuinamente que el proyecto de ley apunta, o que, perdón, que la ley aprobada apunta claramente a una responsabilidad objetiva, como es deseable en un evento de esta naturaleza, tanto por la explotación de instalaciones nucleares como durante el transporte. Pero la idea de una garantía financiera o de un seguro sin que quede claro qué tipo de, digamos, cómo debe operar ese seguro, bajo qué condiciones, con qué coberturas, etcétera, como si dependiera solamente de potestad reglamentaria. Me parece que es una respuesta muy tímida del legislador frente a riesgos que son evidentes, y por muy segura que sea la tecnología en materia de energía nuclear, hace inviable que alguien pueda invertir seriamente en el desarrollo de proyectos, incluso de pequeños reactores nucleares en el país, sin enfrentar, digamos, dificultades serias en su aseguramiento o incluso en la aceptación por parte de una comunidad de que se instale una instalación nuclear en su territorio. No porque se haya previsto, y no lo estoy sugiriendo, creo que no sería adecuado, una especie de derecho a la consulta previa, como ocurre con otro tipo de proyectos de infraestructura, pero sí porque creo que las dimensiones de los riesgos que se enfrentan, si no están concebidos de manera completa desde el comienzo, pueden tener alguna resistencia, alguna dificultad a esos efectos. En ese sentido, diría para concluir que tenemos en primer lugar una gran grieta en el régimen de responsabilidad cuando nos habla de una responsabilidad exclusiva, pero al mismo tiempo de un control, inspección, vigilancia y control por parte del Estado. Este riesgo quedó parcialmente mitigado en el proyecto de ley, perdón, el texto definitivo de la ley con el parágrafo del artículo 71. Una segunda grieta en materia de cómo se prueba la causalidad. ¿Hay alguna dificultad en la forma en la que está planteado la noción de incidente nuclear eh, en, en la ley? Eh, Creo que hay una ambigüedad en la forma en la que quedó regulado. Una tercera grieta en materia de transporte, es decir, la posibilidad que mencionábamos ahora, la posibilidad de delegar la responsabilidad en el transportador a través de un contrato, em, digamos, que termina por virtud de la ley siendo oponible a la víctima, eh, de tal manera que en una actividad intrínsecamente peligrosa y que es un riesgo frente a terceros, se autorizan pactos contractuales para derivar la responsabilidad frente al transportista. Y una grieta final, y es que, pues, creo que esto toca ya con el tema que va a abordar Verónica. em, no se define claramente cuál es el tipo de seguro o de garantía que se hace exigible, convierte al Estado en la ley en una especie de deudor subsidiario de los daños que se puedan generar en estos casos, perdón. em, pero no se dispone cómo se va a fondear esa responsabilidad del Estado. Yo en un texto escrito que ha circulado por ahí digo que hay un antecedente en materia de daño ambiental, y es que en la ley 99 de 1993 se creó un Fondo Nacional Ambiental para aprovisionar recursos de cara a cierto tipo de riesgos, y creo que cuando hay riesgos de esta magnitud, algo semejante podría hacerse, una especie de fondo para la garantía de la responsabilidad subsidiaria del Estado frente a los daños ambientales y a los daños particulares que podría provenir de los explotadores o beneficiarios de la energía nuclear, como un mecanismo para evitar, entre comillas, poner en riesgo la estabilidad financiera del Estado frente a los daños cuya magnitud puede desbordar cualquier previsión,
eh, pero digamos previstos desde el principio. Mm, Gran parte del problema, repito, tiene que ver con que es muy difícil acompasar el proyecto de ley, la ley, perdón, como quedó establecida con los tratados internacionales, eh, para lo cual posiblemente se requeriría de una segunda ley específicamente sobre el régimen de responsabilidad que tenga en cuenta em, los, la Convención de Viena del 63, que fue firmada en el 63, pero nunca fue ratificada por Colombia, el Convenio de París del 60, el Convenio de Bruselas del 63, el Protocolo Común del 98 y la Convención de 1997. Fíjense que esa remisión a tratados internacionales suscritos por Colombia cae en el vacío porque ninguno de los existentes ha sido verdaderamente suscrito por Colombia. Si queremos una arquitectura seria a estos efectos, creo que uno de los primeros pasos debe ser la labor diplomática para esos instrumentos internacionales que permita acompasar el diseño de los seguros y de un producto legislativo complementario a lo que en otros ordenamientos ocurre para cuando haya instalaciones nucleares en el país, estemos debidamente blindados de los riesgos que no por remotos hay que despreciar. Yo creo que me pasé del tiempo, pero les agradezco mucho la atención. Gracias, doctor. Sí, un poquito, pero bueno, quedó súper claro el tema. Entonces, le damos la palabra a la doctora Viviana para que proceda con su Bueno, exposición. muchísimas gracias a todos. ¿Me oye? Muchas Sí. gracias a todos por por esta invitación a esta tertulia, además de, como lo mencionaba Alan, de la queridísima Cali, que soy del Deportivo Cali por si acaso, ¿no? No es casual. Bueno, no, me parece interesante todo lo que se ha abordado desde el punto legal y justamente la intervención que vamos a hacer es desde el punto de vista de reaseguro. Dentro del enfoque que queremos darle a la conversación o al complemento, tiene que ver con, pues mi principal historia o experiencia laboral ha sido como suscriptor de responsabilidad civil en Latinoamérica y hemos tenido que lidiar de manera facultativa, de manera específica con este tipo de riesgos de manera ocasional. Yo siempre soy una convencida de que si el legislador y los aseguradores conversamos antes, podrían salir soluciones bien interesantes para poder, digamos que generar motivar una correcta administración de los riesgos que se pretenden en el país y que pueda promoverse un sistema de pólizas que pueda ser relevante y pueda ser consistente con los riesgos que necesitamos asegurar. Hemos preparado una pequeña presentación que, así como el doctor Maximiliano, me esforzaré por compartir, creo que sí, pantalla sí. A ver, ¿ven la presentación? Ahora, ahora se puede ver se puede ver la presentación full. Viviana, la tienes en un formato más pequeño, pues Mm, el formato Es interno. en Ujú. formato, o de pronto si ustedes me pueden ayudar a compartirla desde allá, Paola, tal vez porque aquí Tranquila, ya mismo. sí, Dale, Paola. O si no, Alan, ¿tú la puedes compartir? ya la comparto. listo, gracias. Sí, bueno, Deme perfecto. solo un momento. Esto es un momento. Dale ahí desplegar a ver si lo logras en modo presentación, a ver si de pronto sí. ¿Yo? Sí, por favor. Ujú. A ver. Yo lo Ah, despliego, pero no me deja tranquila, ya sesión. lo voy a hacer yo. Discúlpame, Sí. permíteme un momentito, ya lo voy a confirmar. Vamos a ver. Por favor, deja Ya. de compartir y ya lo hago yo. Escúchenme un instante.
Listo. Entonces, mientras tanto, les quiero hacer como introducción que generalmente ¿Ya se ve, entendemos verdad? perfectamente, sí, ya se ve perfecto, gracias, Ok, Ale. bien. Eh, Todo régimen de responsabilidad, digamos que es importante y valioso para una sociedad, ¿no? Para generar la distribución de las cargas sociales y estamos muy a favor de que esos regímenes sean robustos para poder, digamos que determinar de cierta manera la justicia social entre quienes causan daños y quienes los padecen. Ya transfiriendo este tema al régimen de seguro y de reaseguro, sobre todo, se debe acompasar con la ley de los grandes números. Y esto significa la comprensión del aseguramiento como las masas o los siniestros posibles, ¿no? La ley entre el volumen de aseguramiento y los siniestros ocurridos en la historia sinestral de lo que se esté analizando. En este caso, este tipo de segmentos han tenido el potencial de tener severidad absoluta, extremos, grandes extremos que les voy a compartir ahora de casos emblemáticos que hacen que si bien las responsabilidades son claras, el mercado asegurador tenga que buscar la manera de atender el aseguramiento de esos riesgos de la manera como sea más estable posible para evitar colapsos también en el sistema asegurador, como lo ocurrió con el asbestos, con los asbestos o con estas sustancias que tienen un potencial real de daño masivo, un régimen real de responsabilidad, pero al transferirse al seguro y al reaseguro, ocasionar una pérdida mundial tan grave que pueda afectar o colapsar la industria a nivel mundial. Así que digamos que ahí, acompasando un poquito este escenario, me gustaría, si quieres darle a la siguiente diapositiva, compartir mi visión sobre este tema, aterrizándolo ya el tema de aseguramiento. Dale si quieres a la primera diapositiva, como lo decía el doctor Maximiliano hace un rato, ya tenemos una ley nuclear y en los términos que el doctor Maximiliano lo mencionaba. Ahora bien, no me voy a referir respecto a esa ley, sino a qué estamos mirando como mercado asegurador, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos vigilar para poder dar una respuesta correcta al aseguramiento? Primero, la ley no expresa, como le decía el doctor Maximiliano, no expresa la responsabilidad objetiva del operador. Entonces, lo primero que necesitamos es quién sería la persona que sería imputable a esa responsabilidad por el uso o depósito de estas sustancias, ¿no? Tampoco se define con suficiencia el daño nuclear ni sus exclusiones, eh, que también es importante para configurar el aseguramiento adecuado. Tampoco fija límites cuantitativos de responsabilidad o plazos de prescripción, ni regula la acción directa contra el asegurador o el garante de ese derecho de repetición, y nos remite a convenios de París y Viena que, como lo mencionó el doctor, todavía no están ratificados. Así que ya entramos con ciertas brechas que desde el aseguramiento debemos hacer seguimiento para dar una respuesta adecuada a esta problemática. Si quieres, sigue la siguiente diapositiva, por favor. ¿Está Entonces, bien? sí, señora, como lo mencionaba el doctor hace un rato, Colombia tiene fuentes de exposición nuclear o radioactiva, es decir, inclusive dentro de las investigaciones para el aseguramiento que he tenido que hacer de este tipo de riesgos, he encontrado con que inclusive a las lechugas en algunos países las irradian de manera radioactiva para acabar los bichos, así que el contacto que nosotros tenemos con sustancias como cobalto 60, como cesio 132, como este tipo de sustancias, por decirlo así, es práctico en la vida diaria. En Colombia, digamos que puede haber 6 frentes de riesgo distintos que conviven con nosotros, que son aquellas fuentes selladas en desuso, que son esos equipos de teleterapia o radiografía que son retirados y que ocasionaron accidentes como el que mencionó el doctor Aramburu hace un rato. Ah, no, disculpa. O como el transporte de material radioactivo, que también habla de insumos médicos industriales que se transportan por carretera, pero también son insumos que se transportan para mirar si algunos oleoductos o ductos, digamos que miran, atraviesan mercancías peligrosas, tienen fugas. Luego, sí son de uso verdaderamente común y en las cantidades que se requieren pueden generar una exposición importante en el transporte. También está nuestro rector de investigación por acá cercano, que un inspector de riesgos de donde yo trabajaba lo fue a visitar con gratas conclusiones. Luego me gustó, su conclusión era que era un riesgo bien gestionado.
Pues por supuesto vendrá el futuro parque, digamos, la búsqueda en Colombia de estimular este tipo de generación de energía como frente o como complemento a la térmica y a la hidro que tenemos actualmente, con pretensiones muy específicas entre el 2035 y el 2050 de generar ciertas cantidades de energía, lo que va a generar la necesidad para los productores de buscar aseguramiento en este aspecto. También tenemos sobreexposición ocupacional y médica, pues todo lo del de radioterapias y demás, y radiodiagnóstico, y seguridad física y control de fuentes también, que es esa ley que nosotros, o que existe para que nosotros tengamos controles de estas fuentes que les hemos mencionado hasta acá. Si, continúa si quieres, Alan, en la siguiente. Eh, Justamente, de acuerdo a lo mencionado, aquí tenemos un pequeño mapa para que nos hagamos una idea de cómo nos rodea esta bella energía nuclear. Eh, y aquí pues en Bogotá está el reactor, también hay desechos radioactivos como una instalación centralizada y algunos almacenes en desuso en la sede CAN de Bogotá. También hay cientos de licencias para usar elementos de radioterapia y de radiografía y radiación industrial. Entonces, era un poquito para ponerlo en el plano. ¿Qué principios rigen esa responsabilidad civil nuclear? Y esto es aparte, ajeno a la ley que estamos mencionando en Colombia, sino cómo el sistema internacional lo concibe y así lo ha asegurado, pensando que se trata de una responsabilidad objetiva, sencillamente, sin duda y sin discusión al respecto, ¿sí? Y pues por supuesto ahí es donde la víctima debe causar sencillamente el nexo causal con el incidente nuclear y ya está para determinar aquellos daños generados por la ocurrencia del siniestro. Obviamente toda la responsabilidad recae en el operador de las instalaciones, proveedores y contratistas, o sea, todo queda claramente establecido, determinado en el operador, ¿sí? Entonces, volvemos a resolver los dos puntos que el doctor Aramburu decía, acá falta resolver, pues el régimen internacional lo tiene así de claro por los pools que ya más adelante les voy a mencionar de aseguramiento internacional de nucleares. También hay responsabilidades limitadas en monto. Se fija un techo máximo indemnizable por incidente, salvo Alemania, Japón o Suiza, porque definitivamente es un siniestro de tanta severidad que podría, digamos, que generar daños complejos a los estados o a los resultados de los aseguradores a nivel mundial. Entonces, un solo incidente, para que ustedes se hagan una idea, un reasegurador de los primeros 3 más grandes del mundo deben tener el patrimonio suficiente para aguantar 20 veces un siniestro como Fukushima en el año. ¿Sí? Entonces, digamos que sí es un estándar para medir la capacidad de respuesta de aseguramiento y de respaldo financiero internacional para este tipo de riesgos. Debe existir una garantía financiera obligatoria y unos plazos clarísimos de prescripción. ¿Mm? Eso depende de los convenios aplicables que, como dice el doctor Aramburu, no estamos todavía haciendo parte. ¿Mm? Seguimos en el siguiente punto. Ahora, todos estos pools y sistemas de aseguramiento internacional, ¿de dónde llegaron? Pues por supuesto de accidentes nucleares, que no quisiéramos que ocurran, pero lamentablemente es la manera como se concientiza a nivel mundial dar una respuesta para el manejo de estos elementos. Entonces, tenemos casos como Mile Island, donde pues se impulsó un régimen para empezar a trabajar en la industria, el régimen Brace-Anderson, el Chernobyl, que es absolutamente decisivo, por decirlo así, y ocurrido por una falla de diseño durante la prueba, que pues todos hemos visto los documentales y demás elementos posteriores. Ese sí tiene un costo estimado de entre 235.000 millones de dólares y pues allí se evidenciaron las faltas de un tema de responsabilidad adecuado para darle solución a este tipo de situaciones. Todavía hay algunos proyectos para hacer domos y asuntos en esa parte del mundo. ¿Mm?
En Brasil, el siniestro que mencionó el doctor hace un rato, por una fuente de cesio 137 abandonada y chatarrizada que causó 4 muertes y 249 contaminados, siendo el mayor accidente radiológico fuera de una central sin relación con generación. Esto fue una mala utilización de los desechos. Entonces, eso puede ocurrirnos más en el vecindario un poco, ¿no? Es a lo que estamos sometidos por Latinoamérica por algunas faltas en la efectividad de esa regulación. También el accidente de Ciudad Juárez, donde hay una fuente de cobalto 60 fue fundida con chatarra metálica y 4.000 personas estuvieron expuestas en 15 estados y hubo un riesgo en la cadena de suministro, es decir, fue un siniestro bastante complejo. Y por supuesto el de Fukushima, lamentable, que pues tuvo un costo estimado entre los 80.000 y 150.000 millones de dólares, ¿sí? El Estado tuvo que respaldar cuando la capacidad privada resultó insuficiente, y es ahí donde entendemos por qué el Estado lo empiezan a vincular de manera indirecta, digamos, para atender solidariamente este tipo de accidentes ante la insuficiencia de respuesta del sistema asegurador o de las mismas compañías. Entonces, es aquí donde ese jugador entra en la discusión. Entonces, eh, realmente estos son siniestros que por su magnitud, pues no son, estos son los tratados que mencionaba el doctor Maximiliano, que no estamos involucrados, así que podemos darle a la siguiente diapositiva. Eh, y aquí hacer link con lo que estábamos mencionando. Precisamente esas siniestros que hemos mencionado tienen una severidad tan impactante que un solo privado no podría atender los daños consecuenciales derivados del siniestro, y se necesita un aseguramiento alternativo. Empezó, digamos que en la historia de este aseguramiento se crean ciertos pools locales o ciertos pools específicos para poder, digamos, dar respuesta a este tipo de aseguramiento en países donde está más madura el uso de energía nuclear, por supuesto. Entonces, el primero fue el Nuclear Risk Insurance en el Reino Unido. Posteriormente, el SPA nuclear de España, donde tras el tema de la central José Cabrera, donde tenía 100 millones de euros con un reaseguro estatal. Nada más, pues 100 millones no es mucho. O sea, miren el siniestro que ocurrió. 100 millones se van en un día, más o menos en una pérdida de esto. Más o menos para responsabilidad entre 10 y 30 años de tiempo. El American Nuclear Insurance también con la ley Price-Anderson es un límite privado de 500 millones, pero pues también tienen retrocesiones y tienen 16.000 millones. Recuerden que esto, por la magnitud que estamos viendo las cifras, sería bastante tímido respecto a un potencial daño de severidad. Neil Mutual también en 1980 creó un pool para el seguro de daños materiales en excedente, imagínense, en exceso de los mayor a 4.000 millones. Entonces, ellos operan normalmente en colegaje con los otros fondos que están también diseñados. Y por último, en Francia, donde pues es pequeño y necesita a más de 20 pools extranjeros para completar la capacidad. Como vemos, Colombia no tiene un pool doméstico, y ese tipo de riesgo se cedería hoy al mercado facultativo puro, internacional. Lo que genera cierta necesidad de claridad de información, claridad de términos asegurables y claridad de condiciones para poder ser transferido a reaseguro. ¿Cuál es, digamos que en el mercado, cómo se ve en el mercado asegurador convencional colombiano? Pues la verdad es que generalmente las pólizas de daños materiales o las pólizas de RC excluyen esa contaminación por material radiactivo y combustible nuclear, precisamente porque es un riesgo que ser transferido requiere bastante capacidad internacional y bastante, por supuesto, términos y condiciones especiales. Luego, pues,
por la ley, es lo mismo que pasa con los asbestos, ¿no? Se limitan orígenes de daño catastrófico, no porque no generen daño y no porque no lo deban asumir quienes lo generan, sino porque no hay capacidad suficiente para atender ese tipo de siniestros. Entonces, obviamente esas exclusiones no aplican a ciertos isótopos radioactivos, eso sí dependerá de cada caso, pero en general temas masivos como los que hemos mencionado están excluidos actualmente. Entonces, digamos que el asegurado debe entonces buscar una capacidad. Esto es como una retención estimada, si eso se pudiera hacer por riesgo, y ustedes ven que es pequeña realmente al potencial de daño que puede pasar. La respuesta estará siempre en los mercados internacionales por el momento. Continuamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros adicional a lo mencionado? Nosotros tenemos falta de experiencia histórica porque pocos eventos locales. El país pues no ha registrado accidentes porque no se sabe si es primero el huevo o la gallina, porque no tiene uso más masivo como en países europeos donde los accidentes generaban porque el uso de la energía nuclear era más profundo o más masivo, y escasa siniestralidad estadística. Entonces, eso hace que tengamos ciertas limitaciones actuariales para poder dar coberturas o bases robustas que den una respuesta a la probabilidad de los daños que puedan pasar. También pues son pérdidas potencialmente millonarias, y eso hace que esos tres ejes, pocos eventos, escasa siniestralidad y limitaciones actuariales, más pérdidas multimillonarias, generen una dificultad en la modelación de probabilidades que hace que, digamos que un producto de esta categoría tenga mucho más trabajo detrás para poder ofrecer una respuesta apta para el mercado. Sigamos en la siguiente diapositiva. Entonces, nosotros en este momento, ¿qué brechas tenemos frente a ese aseguramiento? Pues tenemos un marco de responsabilidad que se está desarrollando con las brechas que mencionaba el doctor Maximiliano ya de entrada. Entonces, ¿qué tendríamos que resolver para poder transferir el riesgo de manera correcta a los mercados internacionales de reaseguro o algún pool nacional que se cree? La solución que le demos, digamos, que puede ser mixta, un pool nacional que retenga un porcentaje y los mercados internacionales en exceso. Eso pueden ser soluciones variadas, pero sí necesitamos definir las condiciones básicas para transferir el riesgo, ¿sí? En ese momento no tenemos un pool nuclear doméstico. Luego, pues esto tendríamos que ir desarrollarlo en la medida en que la legislación y los detalles se vayan presentando. Hay una exposición fragmentada y dispersa actualmente, los riesgos que hemos mencionado antes, y pues una cierta dependencia de capacidad extranjera, por supuesto, toda, porque pues realmente no tenemos este desarrollo local, pero además tenemos el acelerador porque nos están poniendo metas a 2035 en diseño y en explotación de energía nuclear en Colombia. La meta, si no estoy mal, a 2035 es 300 megavatios. Entonces ya tenemos el acelerador. Hay que solucionarlo, pero además rápido. Entonces, eso es interesante desde esta perspectiva. Sigamos en el siguiente diapositivo. Entonces, para lo cual, ¿qué necesitamos nosotros demostrar? Adicionalmente a la definición legal, ¿no? Adicional. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nuestros asegurados, concientizados y el régimen colombiano regule para que un mercado afuera, los mercados internacionales tengan interés en ampararnos los riesgos locales? Pues mira, desarrollar culturas de la seguridad, que eso tendrá que ver en la regulación, en los decretos. Tendremos que garantizar la protección física, la ciberseguridad ahora tan relevante, que no lo era tanto en años anteriores, la trazabilidad de las fuentes, la gestión de residuos y la continuidad de negocio como elementos coyunturales básicos e importantes para poder tener esa mirada o esa solución para ese aseguramiento de estos aspectos de estas materias. Si quieres, damos el siguiente slide. Y, por supuesto, atender el riesgo ambiental, que es como otro de los focos, ¿no? No solo estos 6 ejes que mencionamos, sino cómo vamos nosotros a garantizar que ese riesgo ambiental está mitigado. Mitigado el tema de contaminación de aguas, de impacto sobre comunidades, de costos de contaminación y de monitoreo a largo plazo.
¿Para qué? Para buscar que esas soluciones estén basadas sobre estadísticas y sobre sistemas de monitoreo reales, dada la exposición que tenemos tan compleja. Continuemos. Sigue, exacto. Entonces, aquí, ¿qué puede pasar con todo esto? Bueno, ya sabemos que hay una hoja de ruta que el doctor, ojalá siga en la abanderado de la evolución legal y tal vez de suscripción de tratados internacionales al respecto y de concientización jurídica del Estado ante esto. Viene, digamos que, consolidándose la legislación internacional y los organismos internacionales pendientes para desarrollar este tema. Y hay algunos tratados internacionales no relevantes, no los convenios que menciona el doctor, sino algunos que sí, digamos que estamos involucrados sobre el uso de material radioactivo y seguridad radiológica, pero no son los convenios que son álgidos y son los que necesitamos suscribir para poder definir todo el bagaje jurídico que tiene que tener este seguro para que sea rentable, ¿vale? Y tenemos el tema de la resiliencia climática. Entonces, ¿qué vamos a tener que ver ahora? Pues así un poquito a corto plazo, seguramente tendremos que resolver seguros para instalaciones médicas, transporte especializado y la RC, muy a corto. Y a mediano, ya el tema de ingeniería, riesgos ambientales, ciberseguridad. Y a largo plazo, pues, poder desarrollar programas nucleares nacionales y pools especializados. Siguiente diapositiva. Esto es un poquito, me gustaría un poquito como concluir sobre esto, porque nosotros sí hemos tenido antecedentes de seguro obligatorio de contaminación y sí se han desarrollado, digamos que, respuestas al mercado colombiano para atender estos riesgos. Una de las más famosas es el decreto 1609 sobre transporte de mercancías peligrosas, donde la respuesta ha sido pólizas que garantizan ante accidentes por derrame los gastos de limpieza y los daños de terceros derivados de esos accidentes, limitados pues a esos dos escenarios. Y como son programas obligatorios, han funcionado porque ha generado estadísticas. Su vocación real ha sido generar masa suficiente. Luego, ¿son programas de frecuencia severa? Sí. Por supuesto que son programas de frecuencia severa. Pero cuando son programas de frecuencia severa, lo importante es tener masa y tarifa suficiente para fondear esos programas de frecuencia severa. Y a su vez, programas donde también se ha logrado con los años concientizar a los dueños de las sustancias para que puedan mejorar y reforzar sus medidas de trámite y de gestión de estas sustancias para que esa siniestralidad pueda ser controlada. Y ahora he visto con gratitud que se ha avanzado positivamente en la materia y se ha logrado mayor concientización en los usuarios de este tipo de bienes, de sustancias. Y por otro lado, también tenemos el antecedente del seguro ecológico, que salió muy feliz para diseñar el seguro ecológico digamos que frente a esto, yo estuve en la iniciativa generamos la primera póliza de ambiental del país en la compañía donde yo estaba, para dar respuesta a la ley que se pretendía. En ese momento era un proyecto de ley de generar responsabilidad en el asegurado de la cuna a la tumba sobre su sustancia y ofrecimos un producto al mercado que contenía o amparaba tanto la contaminación accidental como la gradual y paulatina y el daño ecológico entendido como las medidas compensatorias dadas por la autoridad para contrarrestar los daños generados al ambiente y luego realmente se cierra el siniestro con la cara o con las autoridades que son las que generan el finiquito y dicen esto está regulado. La idea con eso, el impulso que se tenía era que iba a ser masivo el producto, pero lo que terminó ocurriendo es que eso no se reguló y terminó siendo un producto que era en dos partes, o lo adquiere quien más exposición tiene, o lo adquiere quien con el interés de producir algunas aseguradoras en el país de generar esa solución, requerían cierta información cualificada. El mercado no estaba preparado para esa gestión de este riesgo, no la tenía. Entonces la solución fue dar límites pequeños para atender como esa necesidad primaria y se quedó la cosa así. O sea que esto ha sido difícil concientizar al asegurado cuando no hay una legislación detrás que lo vincule en el manejo, inclusive cuando pierde el control de la sustancia contaminante.
Entonces, ojalá y digamos que con esta iniciativa se pueda lograr una manera clara y eficiente de gestionar los riesgos para ser transferidos al mercado asegurador y que se pueda dar una respuesta que con las más de las veces requiere una estadística además importante, por lo que ustedes han visto, digamos, de la dificultad que tiene de precios y de tarificación y de problemáticas, digamos, internacionales al respecto. ¿Mm? Continúa. Eso no, es solamente para hacer un resumen de la legislación. Y lo que nosotros tenemos que hacer, como lo mencionamos un poco, es reglamentar esta ley, cerrar las brechas que dice el doctor Maximiliano, adherirnos a un convenio internacional, explorar un pool nuclear andino nacional, actualizar cláusulas y coberturas locales y fortalecer ese reaseguro facultativo. Creo que sin más, esas son como las principales conclusiones que me gustaría transmitirles hoy. Hay, los riesgos radiológicos ya existen en Colombia. Tenemos que hacer un fortalecimiento regulatorio que aumentará esas exigencias de las aseguradoras. Necesitamos desarrollar la experiencia, capacidad técnica y la experiencia estadística para poder negociar o consolidar ese tipo de programas, donde el reasegurador internacional es fundamental para poder diseñar estos programas. Y la preparación temprana generará ventajas competitivas. Sin más, esto era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Procuré hacerlo lo más dinámico posible. Espero que haya sido comprendido y cualquier cosa, por favor, estoy atenta a las preguntas o comentarios que puedan tener. Ay, muchas gracias, doctora. No, todo súper claro. Vamos a proceder con algunas preguntas para ir cerrando. Voy a empezar por una pregunta para el doctor Maximiliano. Eh, y es que, dada la magnitud catastrófica que pueden tener los daños por accidentes nucleares y radiactivos, ¿considera usted que el esquema indemnizatorio de los perjuicios extrapatrimoniales actualmente adoptados por la jurisprudencia colombiana, como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, deberían mantenerse o reconsiderar otros tipos de perjuicios o montos económicos para su compensación? Gracias, Paula. Yo quiero comenzar ofreciendo disculpas a Viviana, que ahorita le cambié el nombre eh, involuntariamente. No, pues yo creo que partiría solamente de una premisa para luego dar la respuesta. Yo creo que aspirar a que en siniestros de tal magnitud como pueden ser los derivados de un incidente nuclear, la indemnización sea exactamente igual a la de un caso individual es ingenuo. Es decir, aspirar a la máxima responsabilidad en eventos que desbordan las previsiones individuales, como los casos de responsabilidades individuales o con pocas víctimas, es ilusorio. Cuando se establecen regímenes de responsabilidad objetiva para este tipo de eventos, normalmente hay mecanismos de socialización del riesgo, como los vinculados al seguro, o baremación o tarifación de las indemnizaciones. em, o incluso una combinación de ambos tipos de mecanismos. Si miramos lo que hay, por ejemplo, en estos instrumentos internacionales que hemos mencionado varias veces, encontramos límites máximos. Por ejemplo, en España se habla en materia de accidentes nucleares de 1.500 millones de euros en aplicación del convenio de Bruselas, etcétera. Em, y esto pues en función de la potencial magnitud incremental de víctimas. Esto puede resultar en tasaciones de daños individuales inferiores a lo que resultaría de aplicar responsabilidades individuales si cada una de esas víctimas tuviera o sus familiares tuvieran que demandar individualmente. Es decir, creo que entre comillas, si se me permite la expresión, el precio a pagar por tener regímenes más eficientes de indemnización de daños a veces, digamos, consiste en pagar menos o una indemnización menor que la que se pagaría si se tratara de un daño individual. Entonces, digamos, más que señalar si son suficientes o insuficientes los regímenes actuales, lo que diría respecto de daños individuales
primero tendría que asegurarse que el daño ambiental tenga una respuesta efectiva y que los daños consecuenciales tengan algún tipo de compensación acorde con la magnitud. De la misma forma que en los regímenes de justicia transicional, permítaseme la comparación, no se aspira, por ejemplo, a una pena o a una punición máxima de todos los eventuales responsables, etcétera, sino que se aceptan dosis de punibilidad disminuida con un mecanismo justamente de transición, de pasar la página, de superar los efectos en estos casos de siniestros grandes para que haya una respuesta eficiente. Posiblemente hay que renunciar un poco desde el punto de vista de política pública y antes de que ocurran los daños a indemnizaciones máximas con la finalidad de que la mayor cantidad de víctimas posibles obtenga algún tipo de reparación, específicamente en los casos en los que el daño no es previamente, digamos, cuantificable o magnificable en dinero. Así que yo creo que uno de los grandes efectos que habría que buscar con la adopción de estos instrumentos internacionales o de estas herramientas que se han mencionado varias veces es más bien de poner topes para que las dimensiones sean medibles y por debajo de esos topes tratar obviamente, que las víctimas sean la menor cantidad posible, atendida las magnitudes que puede tener un siniestro de esta naturaleza y que la mayor cantidad de ellas puedan obtener una indemnización. Es decir, que no haya baches o brechas de subindemnización a víctimas, aunque no todas ellas queden con la indemnización que hubieran tenido si se tratara de un daño individual. Esa sería, digamos, como mi respuesta al punto de vista, si se quiere, de política pública, de qué habría que buscar con estos mecanismos. Ok, a la doctora Viviana voy a hacerle una que está en el chat para que nos ayude con su respuesta y dice lo siguiente, Lilian Jaramillo. Las pólizas generales de responsabilidad civil suelen tener exclusiones para riesgos nucleares o radioactivos, por lo que esa cobertura no puede darse por supuesto. ¿Qué deben hacer los transportadores al respecto, doctora? Lo que mencionábamos, Lilian, gracias por la pregunta. Los transportadores y todos a quienes resulten obligados a atender el seguro para este tema. Es un seguro que requiere, digamos que, si te lo digo así, si el transportador requiriera hoy un seguro para transporte nuclear, tendría que ir al mercado facultativo de reaseguro, de mostrar ciertas medidas de seguridad y cierta información específica en el transporte, dónde va, de qué punto a qué punto, qué sustancia es, y recibir sería obviamente fronte impuro, es una colocación internacional. eh, que costará bastante, digamos que dependiendo de, ¿no? No costará lo que un seguro regular, costará un poco más y dependerá de la distancia, del material, de la cantidad, de otros factores que tendría que verse caso por caso. Pero si ya quisiéramos una solución como la mencionada, lo que hemos hablado justamente es de determinar todos y afinar todos los puntos que están pendientes por definición para buscar una respuesta de reaseguro distinta para todo el segmento o el sector asegurador colombiano de manera masiva. Es distinto, ¿no? No sé si resolví tu pregunta. Ya, gracias, Simeo. Alan, Sí, Alan, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta a Maximiliano y es si mencionas que sería loable hacer baremización por la explicación que diste, el- eso implica considerar que las víctimas reciban menos de lo que podría recibir otra por riesgos ordinarios. Eso supone que debería compensarse desde la dogmática de la responsabilidad civil, ubicándola esta con una función adicional a la indemnizatoria, también preventiva. Replanteo la pregunta de esta forma. Si para la responsabilidad ecológica se considera que ahí es donde se vive mucho la función preventiva de la responsabilidad para quienes consideran que la responsabilidad debe llegar hasta allí, desconozco si esa es tu visión, ¿no es esta responsabilidad o este fenómeno de los daños nucleares
justamente un escenario en el que la prevención o la función preventiva debe ser una ubicada en la responsabilidad civil. Yo no sé si soy capaz de responder porque me parece que creo que tendría que investigar muchas cosas creo que tiene alguna carga de profundidad muy fuerte esa pregunta. Eh, digamos que yo tiendo a pensar que reglas de responsabilidad objetiva tienen o suelen tener intrínsecamente un mensaje de función preventiva de la responsabilidad, sobre todo cuando se acompasan, por ejemplo, de la necesidad de seguros obligatorios. Creo que uno de los déficits legislativos nuestros en materia de responsabilidad civil es que nos van saliendo reglas de responsabilidad objetiva de la jurisprudencia sin estar acompañado de una política pública de dispersión del riesgo y, por lo tanto, de incentivos económicos para la prevención o precaución de los daños. Asociados a esos escenarios de responsabilidad. Eh, pues digamos que en general yo diría que sí, creo que un régimen bien desarrollado de responsabilidad asociado a la actividad nuclear debería tener, por supuesto, un componente de prevención de daños. Y creo que de alguna manera no solamente la ley que existe en materia de las medidas de seguridad, sino los convenios. Viviana mencionaba algunos de los tratados internacionales que tienen por objeto la seguridad de las instalaciones nucleares, etcétera, que esos curiosamente, usos pacíficos de energía nuclear, no proliferación de armas nucleares, seguridad de instalaciones nucleares, en eso sí ha habido alguna intención del Estado de firmarlos, pues van dirigidos a esa finalidad preventiva. Y creo que no estaría mal que una ley, por ejemplo, que desarrollara el régimen de responsabilidad patrimonial por accidentes nucleares y radiactivos, declarara esa finalidad preventiva, por ejemplo, asociándole a un seguro obligatorio bien desarrollado y acompasado con esto. Pero fíjate que no es solamente eso lo que puede hablar de una finalidad preventiva. Por ejemplo, el régimen español, que está acompasado con los convenios en Europa, como los que hemos mencionado, tiene incluso una preferencia en el pago de indemnizaciones. Entonces, con arreglo al límite que hay de indemnizaciones, se pagan primero los daños relacionados con muertes y daños físicos, luego las medidas de reparación del medio ambiente, luego los daños a bienes y las pérdidas económicas, etcétera, en materia, por ejemplo, de daños nucleares. Y entonces yo creo que si uno pone el énfasis, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, debería haber una prelación sí o no, y de manera automática está asumiendo que hay un mensaje preventivo de ciertos daños que deberían indemnizarse primero en caso de un siniestro. Y eso implica, digamos, haber adoptado una especie de cuestión ideológica. Primero es el paradigma protectorio y, por lo tanto, la evitación y la prevención del daño. Lo que pasa es que el riesgo es virtualmente ineliminable de manera completa, pero sí creo que todo régimen de responsabilidad objetiva lleva implícita un mensaje de prevención, pero que pueda hacerse explícito con ciertas decisiones concretas. Con tu venia, Paola, si me permiten una pregunta que surge como curiosidad de la respuesta de Maximiliano, pero para Viviana en relación a la prevención. Y es que nuestro régimen del contrato de seguro sí concibe la obligación de ir al salvamento de las cosas y evitar la extensión del siniestro, pero no contempla específicamente la prevención del siniestro como una eh, obligación propiamente del asegurado, no por lo menos de esa forma. Claro, ya sabemos que existe el- la culpa grave como inasegurabilidad, pero refiriéndose a la responsabilidad, pues eso no tiene aplicación, pues justamente la esencia del seguro. Pero entonces, si está la obligación de evitar la extensión del siniestro, pero no explícitamente la prevención, ¿no será este un escenario de aseguramiento que nuestro régimen de seguros colombiano debería concebirse como, uno, una obligación del asegurado en la evitación ante la inminencia del siniestro y por tanto asegurables o indemnizables más bien los gastos de evitación, no tanto de mitigación?
Yo creo que es posible. A ver, lo que terminaría ocurriendo en ese caso, donde hacer la prevención del siniestro es crítico, porque seguramente podría o debería tener algunos gastos reconocidos para prevenir, así sea en menor medida. Ahora, ¿qué va a pasar en la vida real? Lo que va a pasar es que la prevención va a ser un requisito de asegurabilidad en la realidad. Es decir, cuando se haga el análisis de riesgo de cada asegurado, se va a ver qué tantas medidas de prevención tiene y si es un riesgo asegurable o no. Y pues ahí digamos que se tomaría cierto control indirecto, no generado por la ley ni en esas circunstancias, sino que sería cuestión de suscripción de las aseguradoras decidir asegurar o no un riesgo con tales o cuales calidades. Y obviamente la prevención va a ser crucial como un elemento para poder otorgar la cobertura. Comprendo, gracias. Pero en las condiciones actuales de la regulación, encontraríamos no indemnizable los gastos de evitación, definitivamente. En algunos seguros hay gastos de prevención, Ok, más te comprendo. especializados, sí Ok, hay. pero por Pero eso ya se deja pacto al expreso. arbitrio, es al arbitrio expreso, exacto. Te Ujú. comprendo. Bien, gracias, gracias. Eh, Voy a hacerle la última pregunta a la doctora Viviana y es la siguiente. ¿Cuáles son los aspectos que un asegurador debería analizar para otorgar una cobertura de responsabilidad civil frente a los riesgos nucleares y radioactivos? Doctora, ¿usted qué considera al respecto? Mira, primero, gracias, Paola. Realmente las instalaciones, la ubicación, la gestión del riesgo, la identificación de la materia, cómo previene, cómo se almacena, cuáles son las medidas de seguridad en el transporte, la duración, eso tiene que tener unas horas específicas, un claro trayecto específico y también aprobado, la idoneidad de las personas que administran esas sustancias, la idoneidad del transportador, la idoneidad del funcionario, las certificaciones, las capacitaciones de los empleados para la manipulación de este tipo de riesgos. También se debe verificar los permisos, los licenciamientos ambientales, el cumplimiento de la ley. Casi que es una auditoría interesante que se le hace a cada asegurado, por no decirte, digamos, para que gestione su riesgo adecuadamente y, por supuesto, la protección a terceros, donde está la ubicación, las barreras, los temas, cómo está construido. Eso en algunos aspectos que podrían en general mencionarte. Dependería ya de cada caso. Ok, muchas gracias. Bueno, doctora Aramburo, cuéntenos cuál sería la reflexión que nos dejaría para esta tertulia, para ir cerrando. Pues Paola, la primera es con la constatación, yo creo que más o menos unánime de que en materia de responsabilidad la ley nuestra se ha quedado corta, que para poder tener desarrollos industriales y científicos serios en materia de energía nuclear, hace falta todavía algo más de trabajo legislativo. em, y que seguir el ejemplo que hay en otros ordenamientos donde hay leyes específicas sobre responsabilidad podría cubrir ese vacío y que no se trata a estos efectos de importar una práctica acríticamente. Creo que ahí en otros lugares ya ha habido desarrollo de la industria, ha habido siniestros. Y por lo tanto lo que allí se ha desarrollado puede, perdónenme la expresión, tropicalizarse adecuadamente para tener un régimen que se acompase con un desarrollo dogmático, legislativo y doctrinal nuestro en materia de responsabilidad y seguros que ya es lo suficientemente, digamos, satisfactorio en comparación con lo que puede haber en el barrio, en el entorno, para que sea lo suficientemente robusto cuando estas tecnologías lleguen a desarrollarse efectivamente en el país. Doc, por mera curiosidad, ¿qué país de referencia tiene desarrollo legislativo y tiene muy completo el tema en este momento? Yo diría que de Cuál- lo más inmediato que pudiéramos revisar con no sé, nuestro entorno, entre comillas, cultural, puede ser España, porque no tiene, por ejemplo, la dependencia de energía nuclear, por ejemplo, de Francia, donde hoy se está dudando incluso en reversar el cierre de algunas centrales nucleares, pero donde la legislación está compasada con los convenios internacionales y con digamos, la normativa
europea y por lo tanto, digamos, culturalmente nos puede ser más o menos cercana porque las normas de responsabilidad civil, específicamente las de responsabilidad objetiva, tienen bastante cercanía con las instituciones nuestras. En el ámbito latinoamericano no tenemos prácticamente nada, aunque tengo que decir que uno de los países que podría tener algo que no he revisado con detenimiento es Brasil. Bueno, doctora Viviana, ¿tiene algo que agregar para ir terminando? No, pues que es un desafío interesante que tenemos que conversar todos, tanto el legislador como los expertos, como el doctor Aramburo, como los reaseguradores, como todas las partes involucradas en la solución para generar respuestas que puedan, digamos, acercarse a lo que se pretende finalmente con el régimen. Ok. Alan, ¿tienes algo que agregar para ir cerrando? No, solo agradecimiento con nuestros invitados. Muchas gracias por toda la información y el conocimiento que nos dieron en este tiempo. Gracias a las personas que estuvieron conectadas hasta este momento. Es muy interesante saber estos temas que yo, pues la única referencia que tenía hasta antes de esta charla es la planta nuclear del señor Burns y era todo. Muchas gracias, fue súper interesante toda la charla. Gracias, Alan, por invitarme también a la moderación. Y bueno, estamos pendientes. No veo ninguna otra pregunta en el chat. Y, y eso, muchas gracias, doctora Viviana. No, Muchas a gracias, todos, doctor Gracias a Cristiano. ustedes. Un placer, encantada. muchas, muchas gracias de nuevo a todos. Mi saludo extendido también desde la doctora Carmenza Mejía, que a través mío les estrecha agradecimientos a Viviana, Maximiliano, a ti, Paola. Y por último, solamente invitarles a nuestro encuentro, 26 al 28 de agosto, al que estoy insistiendo a nuestra querida Viviana y Maximiliano que nos acompañen también. Para todos, nuestras inscripciones ya están cerrándose, así que serán bienvenidos para este encuentro de la ACOL de Sicilia, donde se va a analizar el futuro del derecho de seguros en Ibero-Latinoamérica. Muchas gracias de nuevo para todos, además para las personas que nos van a escuchar en diferido. Mi saludo afectuoso desde Cali, este capítulo que pues, ofrece esta puerta abierta para que estén personas tan expertas como ustedes. Muchas gracias, Maximiliano, Viviana y Paola. Gracias. Feliz noche Igualmente, para Ana todos Paola, a Gracias. y ustedes por todas. escucharnos. Muchas gracias. Hasta luego.